este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Muchísimas gracias. Soy de Corrientes, Argentina, como estaba diciendo Nora. La verdad que Misión Rúa lo había visto por ahí de pasada porque soy de mirar muchos de los videos de YouTube informándome sobre nuestra religión, pero no le había puesto mucho interés, así que pasó de largo esos videos. Por ahí escuchaba mucho al padre Claudio cuando hablaba sobre el matrimonio, pero pasó como desapercibido. Tomaba ciertas cosas que decía, lo tomaba y lo incorporaba. Y, y por una hermanita que conocía, que bueno, que sabía que su historia era, la verdad, bastante pesada, una señora muy sufrida, y me había comentado de que ella hizo el ayuno de 40 días, pero cuando ella me dijo, estoy muy feliz, dije yo, wow, qué lindo que esté así, que esté feliz, que esté en paz, que esté contenta. Y cuando me dijo, y lo haría de vuelta 40 días de ayuno, dije, bueno, listo, no, se volvió loca. Dije yo, no, basta. Y bueno, pasó un tiempo, comenté esto con mi esposo, y la verdad que parecía una locura, no cabía en mí eso. Intenté hacer muchas veces ayuno y la verdad que llegaba al mediodía y caía como un plomo, me bajaba la presión, me sentía re mal y siempre fracasaba en eso. Y bueno, miraba y me sentía admirada. Después, con el tema de la pandemia, nuestro grupo de oración, que participó en la Iglesia Sagrado Corazón, eh, bueno, ahí pero hacíamos por vía internet, hacíamos nuestro día de grupo, que eran los miércoles. Y ahí le escuché a Marilina. Y bueno, y Marilina había contado su testimonio, y bueno, lo que me llamó la atención de ella con el tema del ayuno era eh, que había sanado cosas en su matrimonio. Y eso quedó en mí, quedó en mí. Bueno, yo les comento que soy casada hace 3 años, tengo 2 niñitas, una de 7 y otra de 3. Y bueno, nosotros tenemos un pasado bastante pesado entre mi esposo y yo, por separado. Él tiene los padres separados y bueno, yo tuve una relación muy pesada, muy tóxica, que la verdad que para mí exteriormente traía mucho dolor. Era muy difícil sobrellevar muchas cosas que tenía ahí. Pasé violación, pasé aborto en esa relación, pasé bastantes cosas que no me fue fácil, sobre todo entregarla al Señor, porque se me hacía que para mí era más importante hacer mi venganza bueno, que entregarle. En ese caminar, por gracia de Dios, empezó a despertar en mí el acercarme a Él, y bueno, cuando empecé a relacionarme con que hoy es mi esposo, tuvimos un noviazgo en castidad, y fuimos entregando, fuimos aprendiendo un montón de cosas, el Señor nos fue guiando en tantas cosas que bueno, fruto de aquella relación anterior es mi niñita de 7 años, que es el nombre de Sol que está allá, que está puesto ahí. Y bueno, y después de 2 años de noviazgo en castidad, nos casamos. Tenemos la niñita de 3 años y, y bueno, seguimos caminando por gracia de Dios en este camino. ¿Y cómo me llamó acá? Tuve una discusión con mi esposo después de haber escuchado el testimonio de Marilina, y me,
bueno, le pedí auxilio a mi guía espiritual, que es el Padre Antonio, que nos viene guiando acá en Corrientes, y le dije, bueno, padre, yo necesito que usted me escuche, porque si no, yo no voy a tomar una decisión muy mía y yo quiero saber si lo estoy tomando yo o o lo estoy haciendo mal. Entonces agarré y le conté de que había tenido una discusión y él me agarró y me dijo, Mariana, vamos a decirte tres cosas. Primero, eh, es negociable eh, la misa, lo que no es negociable es la misa dominical y la confesión. Después todo lo demás es negociable. Tema de salida, tema de otras cosas, todo es negociable. Y el día que Jesús quiera algo de vos, te va a decir a través de tu esposo. Y eso sí que fue un baldazo de agua fría, porque para mí soy tan soberbia que la verdad que me diga de parte de mi esposo era un dolor. Y dije yo, bueno, Señor, enséñame a obedecer, enséñame, enséñame. Y bueno, y puse en oración y eso daba vuelta, el ayuno, el ayuno, el ayuno. Y bueno, puse en oración y habrá pasado 2 meses, 2 o 3 meses, y en mi grupo de oración vienen a dar testimonio sobre el ayuno. Marilina había traído varias personas que habían hecho el ayuno, y por gracia de Dios estaba mi esposo al lado mío, porque a veces por tema de trabajo no suele estar. Entonces, estaba ese día, escuchó, y bueno, en mi corazón seguía latiendo fuerte. Y le digo, todo muy lindo, pero yo quiero saber cómo se hace el ayuno. Y porque a mí nunca me funcionó. Y me dice, lo que pasa que no sos vos, es Jesús el que ayuna en vos. Ah, bueno, listo, es Jesús el que ayuna en mí. ¿Y cómo sé que me va a hablar? ¿Cómo sé que es la voz de él? Y me dice, vas a sentir en tu corazón, te habla a través de la misa, de la palabra, del evangelio del día, de una oración a través de una persona. Y dije yo, bueno, listo. Señor, si es lo que vos querés, por favor, mostrame. Y cuando estaban terminando de dar el testimonio, giro mi cabeza y le veo a mi esposo llorando, 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 llorando. Dije, Dios mío, acá me dijo todo. Y le pregunto, ¿qué pensás? Y me dice, yo quiero ese amor de Jesús en mi vida. Yo quiero ese amor para mi familia. Yo quiero eso. Y dije yo, ay Jesús, me respondiste tan rápido. Y eso era un miércoles. Y le dije yo, bueno, listo, vamos a hacer oración. Y me dice, no, yo mañana empiezo. Y le digo, no, vamos a preparar, no vamos a hacer oración. Empezamos un 20 de septiembre. Bueno, me dice. Y bueno, pusimos en oración, empezamos a hacer misa diaria en esos días. Nos fuimos, nos preparamos, confesamos, hablamos con el padre, hablamos con Marilina, nos fue guiando. Yo, en la ansiedad que tenía, ya mandé mensaje, empecé a mirar los videos de Rúa con más frecuencia y empecé a mandar mensajes en el correo. Bueno, me mandaron todas las instrucciones. Me contaron que cualquier cosa que necesite, que siga mandando, que ellos no tenían ni un problema. Y bueno, yo estaba entusiasmada como si fuese que me iba a hacer un viaje de aquellos. Y me pasó que una semana antes me agarró una crisis de llanto muy fuerte, lloré tanto, y le decía a mi esposo que no sabía cómo atajar toda esta situación, que la verdad que me sofocaba, sentía que me ahogaba. Y me acuerdo que un día a la mañana llegué de la misa y me senté y le conté a mis papás. Le dije que si bien vine haciendo un recorrido con el Señor, y me doy cuenta de que hay muchas cosas que no están, las heridas muy abiertas, tengo mucho dolor y que no aguanto, no sé cómo manejar la situación. Y bueno, y que me sentía muy mal y empecé a contar cosas que ellos no sabían. Empezó a salir, a aflorar eso. Y en ese momento mi papá agarra, toma un vaso de agua, viene, me abraza y me dice, hija, Jesús va a hacer todo. Bueno, llegó el momento del ayuno, estaba entusiasmada, empezó el primer día,
ya me sorprendía, bueno, anteriormente cuando estaba durante la pandemia había subido mucho de peso y empezamos una nutricionista con mi esposo y la verdad que yo siempre estaba con hambre, todo el tiempo tenía hambre. Y mi mamá me decía, pero si estás por hacer un ayuno de 40 días y al mediodía me querés comer la cabeza, me dice, ¿cómo te vas a meter en eso? Le digo, tranquila, porque va a ser Jesús el que, a mí me dijeron que era Jesús y Jesús es el que va a obrar. Y mi mamá, bueno, estaba ahí expectante todo el tiempo. Llegó a las 12 del mediodía del primer día y no podía creer que no tenía hambre. Y me dice mi mamá, ay hija, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y le digo, bien, le digo, ¿en serio? Y encima con una sonrisa, porque anteriormente era un perro rabioso. Y con una sonrisa le decía, bien, estoy bien. Y pasaba así las horas y mi mamá, ¿cómo estás, hija? ¿Cómo estás? Mami, estoy bien. Y hacía mi ingesta de desayuno, el almuerzo y la cena. Y era algo que me sorprendía, me maravillaba. Y desde pasaban los días y eso cada vez era más fuerte. Y la primera semana se me enferma mi hija más grande. Empieza a tener fiebre y con una paz, porque anteriormente no me pasaba eso, era una crisis de que tenía fiebre mi hija y a rajar, yendo corriendo para el médico. Y me acuerdo que volaba de fiebre, tenía fiebre muy alta, y yo estaba tranquila, y mi mamá me dice, pero hay que llevarla al médico. Y le digo, mamá, es Jesús el que está actuando. No sé cómo, pero él está actuando, le digo. Y agarré mi aceite, le ungí en la cabeza, en el pechito, y le hice una oración y le cantaba Rúa. Y mi mamá, no, vamos a llevarla al médico. Bueno, listo, vamos a llevarla al médico. Nos fuimos, yo le iba cantando, ella se iba durmiendo, llegamos allá, ya no tenía más fiebre. Bueno, le mira todo, le dan el diagnóstico y bueno, vuelve. Al otro día, nada de fiebre, como si fuese que no le pasó nada. Eso fue toda la primera semana. En la primera semana también me pasó de que empecé con una pereza espiritual. Era algo que parecía que hacía la oración y no encontraba paz. Sentía que no tenía sentido nada. Como que algo me decía, ¿quién te va a escuchar? No creas eso. Y hacía la novena de rendición y Marilina me decía, pedí a las almas del purgatorio que te acompañen. Y yo decía, pero, o sea, yo tengo que orar por ellos, y ellos, pobres, ¿qué van a hacer por mí? Y dije yo, bueno, almas del purgatorio, yo te pido que me ayuden con esto. Y de repente siento una voz que me dice, la soberbia, la soberbia. Y ahí empiezo a entender de que era como que yo le dije a Jesús, listo, vamos los 40 días, pero vos no toques mi familia, no toques mis hijas, no toques mi familia, o sea, saname mi pasado doloroso, saname, o sea, todo bien, pero no toques nada. Y sin embargo, yo no me estaba dando cuenta que yo le estaba poniendo una pared al Señor, que yo era la que estaba frenando. Y era esa palabra me retumbaba del padre Claudio que decía, cuando te vas al doctor, ¿vos le decís al doctor lo que tiene que hacer? No. Entonces, ahí iba dando vuelta y yo le decía, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a rendirme cada día más, enséñame porque no puedo, y me postraba delante de mi altarcito y le pedía por favor que me ayude. Por gracia de Dios, mi esposo también hizo el ayuno, los dos empezamos juntos el ayuno. Lo que sí que él estaba de comisión en otra provincia, en otro lugar, en otra ciudad, y fueron 10 días que estuvimos separados. Y cuando yo tenía esos días de aspereza hasta el quinto día, Jesús me consolaba viendo a mi esposo que me contaba de que hacía adoración más de una hora, que iba a misa, siendo que en su trabajo tiene que hacer muchas guardias, y le daba tiempo a hacer misa, que acudía a la confesión, que hablaba con el sacerdote, que se puso a conocer el lugar, conoció varias capillas,
Y yo no podía creer, o sea, si bien me sentía mal, era una cosa rara que yo decía, Dios mío, te doy gracias. O sea, si tengo que pasar miles de aspereza, las pasaré con tal de que mi esposo esté así, tan enamorado de vos. Y, y bueno, el quinto día me pasaba que a la tarde me agarraba un dolor de estómago como si fuese una acidez, como si fuese que alguien me golpeó el estómago y me dolía hasta las 6 de la tarde. Yo no entendía, pedí auxilio, pregunté y haciendo oración empezó a brotar de mí rencores que tenía por abuso. Y cuando lo lloré, lo saqué por mi boca, empezó a decir todo eso, al mismo tiempo empezaba a inundar una paz que era increíble. Y hoy en día que ya pasó ya 2 meses del ayuno, me doy cuenta de cómo el Señor es tan caballero para ir eh, entrando con dulzura a ese momento tan doloroso para mí y no ser no entrar de forma desprovista, sino tan suave que hoy lo entiendo, hoy pasando los días lo entiendo. Eh, Después de ese quinto día pasó ese dolor y a mí me pasa de que siempre, hasta ahora, la mayoría de la gente que me conoce no me dice Mariana, me dice Marianita. Y siempre me causó curiosidad. No sé por qué, pensé que era por mi baja estatura, pero no, me daba cuenta que pasaba el tiempo y decía, bueno, ya estoy grande y no, igual con el que me encontraba me decía Marianita. Y no podía entender. Y cuando hacía mis discernimientos una vez por semana con el padre me agarra y me dice, déjame que nos encontremos mañana, te voy a dar algo que Jesús te quiere dar. ¿Y qué es? Le digo, hay un libro de las almas pequeñas, me dice. Y yo le había contado al padre que cuando estaba haciendo rosario, escuché que decía, consuélame. Entonces yo dije, ¿cómo te consuelo? Y le cuento al padre, ¿cómo consuelo, padre? Le digo. Y ahí me dice, te voy a dar este libro que te lo está dando Jesús, y es de las almas pequeñas, y Jesús pide que le consuele a las almas del purgatorio. Necesitan de oración muchos, tu familia, tu entorno y hasta este sacerdote necesita oración. ¿Vos harías eso? ¿Consolarías a Jesús? Sí, le digo. Y padre, hay algo que no entiendo, le digo. Si Jesús me está enamorando, yo amo a Jesús, ¿cómo yo entiendo para amar a mi familia? Para cuando Él me dice que primero es Él, que ame a Él y después a los demás. No entiendo cómo es eso. Y me dice, es que Mariana, primero tenés que llenarte de Jesús y Jesús va a amar a tu familia. Y cuando empiece tu mañana y vos le entregues a Jesús todo tu día, todo tu ser, le digas también, Jesús, ¿qué hacemos hoy? ¿Cómo querés que ame a mis hijas? ¿Cómo querés que ame a mi esposo? ¿Cómo te gustaría que sea la esposa que vos siempre soñaste? ¿Cómo te gustaría que sea la madre que siempre soñaste? Esa hermana, esa compañera, esa vecina. ¿Cómo te gustaría? Y ahí entendía por qué me decían Marianita, porque era su pequeñita. Me sentía así, me sentía pequeña y comprendía eso y me llenaba de tanto gozo y al mismo tiempo me daba cuenta de lo agarrado que tenía la soberbia, porque decía yo, Señor, tan grande eres y tan pequeñito te haces, tan humilde, para donarte otra vez, cuando soy yo la que tengo que, no sé,
donarme a vos y sos vos el que te donás otra vez a mí. Y era algo que me sobrepasaba, me sobrepasaba ese amor y me emocionaba. Y era algo que quería contar y no sabía cómo contarlo. Y, y en ese libro, en un momento cuando estaba haciendo oración, me dice una parte que me llegó, me dice, es que estás al... acá lo anoté. Estás a la luz del alumbramiento. Hay muchas cosas que no vas a entender. Estás a la luz del alumbramiento. Y al otro día, era un sábado, me acuerdo que me voy temprano a la mañana a hacer la misa, era misa de mujeres, y me acuerdo que el padre se levanta para hacer el evangelio, y cuando hace la señal de la cruz, de ahí no me acuerdo que estaba en la misa. Yo aparecí en unas verdes praderas, así como el Salmo 22, sentía el calor del sol, y miraba, yo estaba como en una colina arriba y veía así la bajada de la montaña, el sol que iba dando, el ruido de los pajaritos, a brisa suave, y yo me veo vestida de blanco y me veo recostada en ese pasto verde por el regazo de Jesús. Yo no vi la cara, solo vi esta parte, su sonrisa, su parte de abajo, y estaba recostada por él. Y me miro, era como que yo estaba de espectadora, y me miro y veo una panza gigante de embarazada. Y de repente yo le sonrío a Jesús, y de repente aparezco cuando dice palabra del Señor. Y ahí no me acuerdo más nada, o sea, fue una visión así de golpe y de repente, y le preguntaba a Jesús, Jesús, ¿es lo que me dijiste ayer, que estoy a la luz del alumbramiento, que todavía no he visto nada? Y no me respondía. Y dije yo, bueno, todo a su debido tiempo. Y pasaron los días, esto me pasaba de estas asperezas, me seguían pasando, y tenía un día sí, 2 días no, un día sí, 2 días no, y me enseñó a valorar la oración. Me enseñó a valorar el sacramento, los sacramentales, lo importante que es la confesión. Yo le decía al padre, yo no pensé que si el sábado vine a confesar, que iba a venir un martes otra vez a confesar, no sabía. Me sentía como que el Señor afloraba así de golpe tantos pecados que no sabía que tenía, que como dice San Agustín, no iba a pensar de que mi mayor pecado era creerme que no era pecadora. Y, y bueno, yo me daba cuenta que también me vanagloriaba mucho. A veces me tocaba dar charla en mi grupo de oración y me daba cuenta que yo me vanagloriaba, de que no era la gloria del Señor, sino que yo era la que quería demostrarme, la que quería sobresalir. Me fue mostrando cada pecado doloroso, como la envidia, el querer mostrarme siempre perfecta, y darme cuenta de que terminaba cansada, exhausta. En la oración de sanación del vientre materno, me hizo comprender, María me mostró en un momento cuando decía de que Jesús y María estaban ahí abrazándome y dándome besos. María me muestra que ella estuvo en todo momento, que mi mamá por ahí sentía miedos, sentía ansiedades, que ella me estaba abrazando y me decía te amo. Eso me mostró, y con una sonrisa le hablé a mi mamá, le pregunté si era eso lo que ella sentía. Me dijo, yo tenía mucho miedo a asfixiarme, a morir asfixiada, y le pregunté a mi mamá, me dijo que sí, que ella tenía miedo a morirse en el parto porque le hablaban muy mal, que ella estaba muy asustada de que no le conocía a nadie y que tenía miedo de que mi papá por ahí la abandone. Entonces todos esos miedos me fue transmitiendo.
Y bueno, le di un abrazo, le dije, Jesús, que seas tú el que abrace, le di un abrazo a mi mamá y le dije que se quede tranquila, que Jesús ya sanó eso en mí, que ya estaba todo bien, o sea, que yo le contaba, pero que no era para acusarla ni nada. Escuché que el padre Claudio hablaba sobre cómo pisar la soberbia y pedir perdón primero a nuestra familia. Y la primera fue mamá, porque es con la que más discutía mi adolescencia de chica, porque ella se dedicó a mí, soy hija única, así que mamá era 24/24, era mi mamá. Y era con la que más discutían todo. Entonces, agarré y dije yo, ay Señor, yo no tengo esa fuerza para doblegar esas soberbias, pero vos sí la tenés. Y entonces decía, María, ayúdame, ayúdame. Y bueno, y esperé era un domingo, se fue a la misa, esperé que ella vuelva, pues yo me voy a la mañana, ella se suele ir a la noche, y esperé que ella vuelva, ella estaba re nerviosa, y bueno, le dije, bueno María, ayúdame por favor. Jesús, ayúdame, porque había leído lo de Luisa Picarreta en la parte donde estaba en el lavatorio de los pies y me emocionó mucho cuando le pedía a Judas que no se condene. Eso me quebrantó el corazón, quebró mi corazón, porque me sobrepasaba ese amor de Jesús. Yo no sabía eso, me sobrepasaba tanto que eso era lo que me levantó para hacer ese momento, esperar ese momento con mi mamá. Y cuando llegó, estaba en la cocina y agarro y le digo, mami, yo sé que vos no vas a entender lo que voy a hacer, pero yo te pido que no me impidas nada más. Y me caigo arrodillada delante de ella y bueno, y me largo a llorar a sus pies y con mi cabello le secaba y le daba besos. Y le decía, perdóname por tanto, perdóname por haber sido tan cruel. Y mi mamá me dijo, no te puedo creer que me hagas esto. Y le digo, perdóname mamá, yo no, hoy entiendo que eso estaba mal, que no era yo, pero este es Jesús, le digo, Jesús el que me mueve. Y bueno, eh, mamá me abrazó y sentí el abrazo de María. Ya no era mi mamá, era María. Y ese domingo fue un antes y un después. Cómo cambió mi forma de estar, mi oración, cambió mi cara, estaba más emocionada. Cada vez que llegaba a la misa, le veía, a la mañana temprano me iba y le veía a mi papá y a mi mamá esperándome para darle un abrazo y un beso y hacerle la señal de la cruz. Después siguieron mi esposo y mis hijas habían visto lo que yo había hecho y se fueron corriendo, me abrazaron a mí y antes que yo le bese a ella, ellas me besaban a mí, me besaban y hasta ahora, hasta la más chica, cada vez que yo le digo, portate bien, o si no mamá se va a enojar, ella ya lo primero que hace es arrodillarse y ponerse a besar mis pies. Y la verdad que eso fue un cambio, una escuela para mí, una emoción. Me regaló que mi hija de la más chiquitita aprenda a rezar el Padre Nuestro durante los 40 días, el cambio en mi matrimonio, el pedirnos perdón por tantas cosas, el abrazarnos, que fue tan distinto, nuestra intimidad. El día 40 de mi ayuno, o sea, los primeros días fueron pesados para mí. Las últimas 2 semanas fue el novio más espectacular que pude tener era Jesús, el novio espectacular. Y todos los detalles que me hacía con amor, era una cosa que uno tras otro que yo decía, por favor, Señor, yo no esperaba tanto esto de vos. Y, y el último día, me acuerdo que a la noche, lo que yo más sentí es no haber llegado virgen a mi matrimonio. Y
el último día me hizo soñar con el papá de mi primer hija, que yo estaba preparada para tener relación sexual con él, y tenía una cara de paz, de tranquilidad, y estaba hablando en mi interior con Jesús, y veo que el papá de mi hija se acerca y me acaricia como para tocarme, y yo me levanto con una paz y una tranquilidad y salgo de esa habitación. Y era una habitación de hotel, y salgo de esa habitación y cierro la puerta y le digo: Jesús, ¿qué es esto? Le digo. Y ahí me dice: la sanación de tu sexualidad. Me levanté con una felicidad, no podía creer, me levanté, mi esposo ya se estaba listando para ir a trabajar, y ahí corrí y le dije: mi amor, hoy sí te puedo decir que soy toda tuya, toda, 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 porque Jesús ya me sanó mi sexualidad, le digo. Cuando le conté al padre, el padre me dijo: bien, Jesús, ordena tu sexualidad, me dijo. Y tenía tanta felicidad que saltaba, le contaba a mis papás que todo ese dolor que había vivido en los primeros días de la 40 días de ayuno, había sanado Jesús. Y bueno, cuando iba a terminar, yo decía: ¿cómo el Señor va a seguir actuando? Y había escuchado un testimonio que había dado una hermanita acá en Misión Rúa, y que el padre estaba explicando, que yo no sabía. Esto ya fue hace poco, y me doy cuenta de que el Señor sigue actuando. Impresionante cómo sigue actuando. Revolvió en mí el testimonio de esta persona. Decía que ella había recibido abusos, pero no abuso de tipo físico, de que le tocaron, sino que eran abusos verbales, abusos auditivos, abusos visuales, y yo no entendí en ese momento. Y el padre Claudio había explicado lo que estaba contando, que bueno, que esas novelas indebidas, esas películas indebidas, las palabras, las bromas de doble sentido, eh, el, el siempre, el mostrarse, el mostrar el cuerpo, cosas así, era ya un abuso. Y yo no sabía. Vi el padre, cuando empecé todo el ayuno, me había dicho: Mariana, mira que el Espíritu Santo te va a mostrar cosas dolorosas, pero vos no tengas miedo porque está Jesús con vos. Entonces, ¿qué me mostró? Me mostró que en mi familia, en mis papás, en mis tíos, en mis primos, recibí muchos abusos. Y en el momento que que me daba cuenta, lo lloré tanto, y me fui corriendo junto al padre a confesarme y a contar esto. Y con el padre hicimos una oración agarrada de la cruz, y me decía: dale gracias, Jesús, que te está mostrando, porque te está haciendo de vuelta, te está haciendo como ese bebé que tenía su alma limpia, esa alma pura. Otra vez Marianita, el alma pequeña. Y, y ahí calmaba mi corazón, porque yo le decía al padre: yo no quiero mirar a mi familia, ni a mis papás, a nadie, no le quiero mirar con odio, con resentimiento, porque estoy por la soberbia acostumbrada a señalar, y no quiero eso, yo quiero mirar con los ojos de Jesús. Y este dolor que yo tengo, no quiero estar enojada, le digo, quiero que Jesús sane. ¿Y cómo hago? Le digo. Y me decía: dale gracias y entregale. Te estás uniendo a la cruz de Jesús. Dale gracias y entregale, unite a la cruz de Jesús. Y bueno, iba entregando, y la verdad que sí, volví a casa después de eso, y miraba a mis familiares, a mis padres, lo miraba totalmente con el amor de Jesús. Tenía la fuerza de abrazarle, porque yo estaba acostumbrada a que si yo me enojaba, yo no le quiero abrazar a nadie, al contrario, le quiero mirar mal. Y sin embargo, no, le abrazaba, y entendía de que ellos no tuvieron esta experiencia,
y que me encantaría que tengan. No tuvieron eso. Y también cuánta carga de mi familia, de mi antepasado, que también han tenido esto. Y concluyo con esto. Hasta con mi esposo tuvimos esa gracia de contarnos pecados tan dolorosos de su pasado, no conmigo, de su pasado, de él, y realidades de mi pasado también, y también entre los dos contarlo, que es pesado para una mujer, para mí por lo menos es muy pesado, y verlo con el amor de Jesús, y no verlo diferente, sino verlo con el amor de Jesús, de cuánta necesidad de Él tenemos, de cuánta necesidad de Dios, y que, como me decía hoy, yo les quiero leer, él me decía, el alma humana tiende hacia lo absoluto, nada puede satisfacerla plenamente, pues solo yo puedo daros esta felicidad que buscáis con tanta avidez sin encontrarla jamás. Venid cerca de mí a buscar vuestro perdón, os consolaré, os renovaré, mi corazón os espera y os quiere a pesar de vuestra falta, de vuestras iniquidades. Sois los hijos pequeños de vuestro Padre del cielo, pues vuestros pecados no le han apartado de vosotros para siempre. Bueno, con eso concluyo mi testimonio. Llévate este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación.